Como les decía yo en la clase anterior, pues a todos nos encanta el agua, ¿verdad? Y a Jesús también. Jesús también le encantaba y por eso muchas de las cosas especiales van a pasar en este lago de Tiberíades o mar de Galilea que le llamamos. Este lago de Tiberíades o mar de Galilea, mucha gente le dice mar, pero no es un mar, está rodeado de tierra, está en medio de Tierra Santa. Jesús en este lugar escoge a los que van a ser sus apóstoles, sus discípulos, los que son sus alumnos, vamos a decir así. La mayoría de ellos fueron pescadores, ustedes ya lo saben, y por eso él se acercó al lago y les dijo, síganme porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. En este lugar pasan varios milagros. Uno de ellos es uno que hubo con Pedro, un episodio con Pedro, que en la noche viene Jesús caminando sobre el agua y ellos van en la barca. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, Señor, mándame que vaya yo caminando sobre el agua a ti. Y Jesús lo llama, le dice, ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, pero cuando empieza a sentir el viento, le da miedo y entonces comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Fíjense, era un pescador, estaba acostumbrado a estar en el agua y sin embargo, el pánico que le tomó ahí. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense que estas palabras de Jesús, como les he dicho muchas veces en el Evangelio, no son nada más para esa persona, son para nosotros. ¿Cuántas veces nos falta fe o confianza en Dios? Y Jesús nos da la mano y nos dice, ¿por qué dudas? Si estoy junto a ti, no tengas miedo. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, un estanque conocido como Betesda. Ustedes van a ver en la parte de abajo cómo está hoy en día estas ruinas, pues secas. Era un estanque lleno de agua, pero ahorita está todo seco. Había muchos enfermos recostados en el suelo, ciegos, cojos, paralíticos. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido, sin poder caminar. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó, ¿quieres curarte? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me introduzca en el estanque cuando se mueve el agua. Cuando quiero llegar, otro se me ha adelantado. Porque cuando se movía el agua del estanque significaba que pasaba el ángel de Dios y el que entraba primero quedaba curado. Pero él dice, pues no tengo a nadie que me acerque, pues ¿cómo voy a curar? Entonces Jesús le ordenó, levántate, toma tu camilla y vete. En aquel mismo instante el enfermo quedó curado. Aquí vemos otra vez cómo Jesús cura a un hombre enfermo de tantos años, porque les digo que una de las cosas principales de Jesús es esta compasión por los enfermos. Entonces, en este momento Jesús está muy presente en el mundo. En este momento, fíjense que ha tenido sus cosas muy buenas esto del confinamiento, porque hemos podido aprender y apreciar a convivir en familia, a aprovechar las cosas que tenemos en casa, a veces que ni siquiera les hacíamos caso. Entonces, fíjense cómo Dios siempre saca bienes de los males. Hay una montaña muy especial también que se llama el Monte de las Bienaventuranzas. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Ustedes observen estas enseñanzas de Jesús. Son como contradicciones. Cosas que nosotros en el mundo tomamos como malas, Jesús dice que nos hacen felices. Bienaventurados es ser feliz. Y Jesús dice, qué bueno que estás pobre porque así vas a tener el reino de los cielos. Que eres dócil porque así vas a heredar la tierra. Qué bueno que tienes hambre y sed de justicia, que luchas por la justicia porque quedarás saciado. Este es un monte muy bello, hay una iglesia preciosa ahí y entonces ustedes cuando visiten van a caminar arriba. Se ve todo el lago, es una vista hermosísima y van a ver todas estas bienaventuranzas. Aquí vemos que siguen las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios, los que buscan la paz porque serán llamados hijos de Dios, los que padecen por Dios porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, cuando los insulten y los persigan por causa de mi nombre, bueno, brinquen de gusto, alégrense porque su premio será muy grande en los cielos. Hay también aquí unos lugares, hay en especial una capilla, que nos recuerda cuando Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Está enfrente de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y Jesús se sienta ahí a ver a Jerusalén y le dice, sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán
todas tus murallas abajo. Te derribarán, no quedará piedra sobre piedra, y tus hijos morirán dentro de ti, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús se duele por aquellas personas que, habiéndolo conocido, habiéndolo escuchado, habiendo visto sus milagros, no se quisieron convertir. Y Jerusalén fue destruida efectivamente totalmente en el año 70. Vemos aquí, van a conocer ustedes en Jerusalén, una maqueta como estaba en tiempos de Jesús. Es muy curioso porque Israel verdaderamente vive mucho todavía hasta ahorita, hasta económicamente, por Jesús, porque el turismo es muy grande, visitando Tierra Santa. Esta maqueta es una maqueta muy linda, vas conociendo todos los edificios que estaban en pie en épocas de Jesús. Este es el templo de Jerusalén que Jesús conoció, reconstruido después de varias destrucciones que tuvo. Y aquí se dan ustedes una idea del tamaño de la maqueta, porque ven cómo a las personas la maqueta les llega más o menos a la cintura. Aquí vamos recorriendo, observen qué curioso que todos los edificios son de color arena, porque todos los edificios allá son de este color hasta la fecha. Allá no hay como nuestros edificios así de colorcitos en cada lugar, no. Allá todo es el color con el que de la misma arena de la tierra, y todo es de este color arena muy bello. Aquí vemos las grandes murallas, vemos pues los edificios de gobierno, todo lo que había en la época de Cristo en Jerusalén. Es una maqueta muy hermosa, la recorres, muy bella. Monte Sión. Ustedes muchas veces en las escrituras van a escuchar que se alaba al Monte Sión, porque ahí está sentada Jerusalén. Es la montaña alta de la ciudad de Jerusalén, donde se construyó precisamente el templo y donde se construyeron los edificios de gobierno. El Monte Sión sigue siendo muy importante. Vemos también el Muro de los Lamentos, que es muy importante para los judíos porque ellos hacen ahí su oración. Tú vas ahí y pues no eres judío, pero haces oración también frente al Muro de las Lamentaciones. Se meten unos papelitos enroscados con alguna petición, con alguna acción de gracias, y se meten en los agujeritos del Muro de los Lamentos. Se calcula que solamente los 3 primeros ladrillos son de la época de Cristo. Vemos otra basílica muy importante, que es la Basílica del Padre Nuestro en Jerusalén. Y aquí ustedes van a ver que son pasillos en donde están en mosaicos el Padre Nuestro en todos los idiomas. Ahí vas a encontrarlo en todos los idiomas. Y recordamos el pasaje, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el Padre Nuestro sabemos que es la oración que el mismo Jesús nos enseñó, por esto se llama la oración por excelencia. Y esto pues es una oración que necesitamos también un día estudiarla con mucha calma. Betania es un pueblecito que está muy cerca de Jerusalén, a la orilla de Jerusalén. Y ahí Jesús tenía 3 amigos muy queridos para él: Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro eran de una familia rica, lo recibían y Jesús iba ahí a descansar con sus apóstoles. Un día, dice, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues le dijo al Señor: ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitar. Marta y María simbolizan toda la vida del ser humano, el trabajo y la oración. Todos tenemos que trabajar, y no es que Jesús despreciara el trabajo de Marta. Lo que pasa es que Jesús se dio cuenta que Marta estaba haciendo su trabajo a fuercitas, sin amor. Y ya lo hemos platicado muchas veces. Cada cosa que tú haces por amor, aunque sea difícil, se te hace fácil, la haces con gusto, te sale bien. Pero si tú haces, aunque sea una cosa fácil, a fuerzas y de malas, no la vas a disfrutar y hasta te puede salir mal. Y eso es lo que Jesús nos enseña aquí. Tú haz tus cosas con amor, pero siempre piensa que lo mejor es estar conmigo, como en este caso estaba María escuchando las enseñanzas de Jesús. Después pasa que se muere Lázaro, el hermano de Marta y María, este amigo de Jesús. Jesús le mandan a avisar que está enfermo y no quiere ir.
y les dice a los apóstoles, ahora sí vamos a ver a Lázaro, porque duerme. Ya les he platicado muchas otras veces y se los recuerdo. Jesús siempre va a hablar de la muerte como de un sueño, porque es verdaderamente así. El cuerpo está dormido porque va a despertar, va a resucitar. Es lo que Jesús nos quiere enseñar. Cuando van, pues Lázaro dice, ya llevaba 4 días en el sepulcro. Fíjense que es muy curioso, es la segunda vez en la Escritura que se ve que Jesús llora. Jesús llora delante de la tumba de su amigo. Y cuando ellos llegan ahí, pues Marta y María están rodeados de muchos amigos que las están consolando por la muerte de su hermano. Aquí vemos cómo está en la actualidad lo que fue la tumba de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Ya sabemos que esta es una de las 3 resurrecciones que Jesús hace. Ya lo vimos en otra clase, como resucita a una niña, un joven y a este adulto. Después nos dicen también que 6 días antes de la Pascua, es decir, antes de que llegara lo que va a ser la Semana Santa, 6 días antes de que Jesús muriera, se vuelve a ir a Betania, donde vivía Lázaro, que ya lo había resucitado, y allá hacen una cena en su honor. Marta servía, Marta ya sabemos que es la trabajadora de la casa, Lázaro estaba a la mesa comiendo con él. Y María llega con unos 300 gramos de perfume de nardo puro. Ustedes conocen lo caro que son los perfumes, 300 gramos, es pues un poquito más de 1/4 de litro. Y perfuma los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Aquí es un pasaje en donde Judas dice, se pudo haber vendido y dado el dinero a los pobres, pero lo decía sin la intención de hacerlo en realidad. Y Jesús les dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no. Hay un monte que es muy, muy alto, no sé si ustedes conozcan el Cubilete, donde se sube en una carretera que subes y subes a través de muchas curvas. Una cosa parecida es el monte Tabor. Y aquí sucede un pasaje muy hermoso de la vida de Cristo, que es la transfiguración. Jesús tomó a Pedro, Santiago y a su hermano Juan, que saben que eran los consentidos de Jesús, se los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Esta basílica es preciosísima y es un lugar que no te pierdes cuando vas a Tierra Santa, por supuesto. Después vemos otro lugar importante que es el cenáculo en Jerusalén. Él envía a Dios de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿dónde está mi sala en donde voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Esta fotografía que ven aquí es una fotografía del cenáculo como está en la actualidad. Está en la actualidad como lo reconstruyeron muchísimos siglos después los cruzados, porque de la sala aquella grande ya no queda nada. Pero sí se sabe que este es muy posiblemente el lugar donde fue la última cena. Esta imagen es muy bella porque aquí exactamente dice cómo se recostaban en almohadones, no comían como nosotros en mesas y sillas, y ahí se servía la cena. Y esta imagen está muy completa porque se ven atrás las mujeres que están sirviendo la cena, que estaban también presentes ahí en esa última cena. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Muy bien, termina la última cena, tienen sus últimos cánticos porque era una cena ritual y salen al lugar que se llama Getsemaní, Huerto de los Olivos. Y Jesús les dice a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar. Se lleva con él a Pedro, a Santiago y a Juan y empezó a sentir temor y angustiarse. Como les dije, esta basílica que ustedes ven aquí abajo en la imagen y la Basílica de la Anunciación son los 2 edificios más bellos que hay en Tierra Santa conmemorando parte de la vida de Cristo. Es una basílica muy grande, muy, muy hermosa. Y dentro hay una gran piedra que ustedes están viendo, que está rodeada de una herrería que simboliza la corona de espinas. Y está rematada con 2 pajaritos que sostienen un cáliz. Porque si ustedes recuerdan, Jesús empieza a tener mucho miedo ahí y empieza a decir, se postra en tierra, ellos no oraban de rodillas como nosotros, sino totalmente acostados en el piso.
y dice, de ser posible, que pase de mí este cáliz, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso tiene este simbolismo del cáliz. Este huerto de Getsemaní, cuando ustedes los visiten, van a ver que hay unos olivos muy, muy antiguos, porque todo ese monte es de olivos. Algunas personas dicen que hay olivos de la época de Cristo. No es muy probable que hayan vivido 21 siglos, pero pues tienen que ser nietecitos, bisnietitos y tataranietitos de aquellos árboles, ¿verdad? Pero la cosa es que era, como hasta ahora, un huerto de olivos. Una vez pasado esto, Jesús es prendido y ya sabemos que al día siguiente, condenado a muerte, va a ir camino al Calvario. Esto se conoce como la Vía Dolorosa o el Vía Crucis. Generalmente, cuando tú vas a Tierra Santa, vas a ir haciendo oración, la mayoría de las veces muy temprano, de madrugada a las 5 o 6 de la mañana, para que no esté lleno de gentes, porque todas estas calles son como mercado. Entonces, en la actualidad, para que tú puedas hacer tu oración, vas haciendo el Vía Crucis, cada estación, como lo tenemos aquí en la capilla, vas caminando por el camino que Jesús siguió para llegar al Gólgota, donde fue crucificado. Aquí vemos otras estaciones, cómo se encuentra con su madre en el camino al Calvario, y dice, lo condujeron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. Hay la historia, la tradición de que se llama la calavera porque ahí está enterrado Adán. Pues con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pilato los mandó crucificar para contentar a la multitud, ya lo sabemos, puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Hoy en día, cuando tú visitas esta basílica que se llama del Santo Sepulcro, vas a visitar los 2 lugares más importantes que pues puede haber en Tierra Santa, que son el lugar donde Cristo murió y el lugar donde Cristo resucitó. Los cruzados, para proteger estos lugares, construyeron una sola basílica que abarca los 2 lugares. Entonces entras a un altar, como les dije, adornado todo con lámparas de aceite. Todas las figuras, los cuadros están vestidos con cosas de plata, como un repujado de plata, y tú puedes meter la mano en el hoyo donde estuvo la cruz de Cristo. Después pasas a otra capilla, sigues caminando y pasas a otra capilla que está construida, una pequeña capillita dentro de esta iglesia grande, donde está el Santo Sepulcro, es decir, la piedra donde Jesús fue enterrado. Dice, pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas, ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, un ángel vestido en túnica blanca. Se quedan muy sorprendidas. El ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Este es un lugar que se visita entrando grupos de personas para poder ver la piedra donde estuvo el cuerpo de Jesús y poder ponerte ahí de rodillas y hacer un minuto de oración. El ángel les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret de crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto, y todavía podemos mirar este lugar donde lo habían puesto. La capilla de la Ascensión del Señor en Jerusalén, si ustedes se dan cuenta, es una capilla sumamente chiquitita. Ahí pueden darse cuenta del tamaño por las personas que hay ahí alrededor de la fotografía. Y aquí fue donde Jesús sube al cielo, dándoles la orden, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí vemos una piedra donde dice la tradición, que están las 2 huellas de los pies de Cristo antes de que subiera al cielo. Y esta escultura del rostro de Cristo es una escultura que está tomada de la sábana santa, entonces es un rostro que puede ser lo más parecido a lo que fue la cara de Jesús. Pues hemos terminado esta visita a Tierra Santa, y yo espero que la hayan disfrutado, que un día verdaderamente van a ir y verdaderamente van a conocer estos hermosos lugares. Cuídense mucho. Les mando un beso.